¿Qué tal si te dijera que la perfección existe y está a punto de revelarse en tu cocina? Olvídate de los hornos y de las esperas infinitas, porque hoy estás a punto de descubrir un secreto que ha estado guardado por mucho tiempo. Imagina la torta más cremosa, suave y absolutamente irresistible que hayas probado, pero con un giro inesperado que transformará por completo lo que crees saber sobre los postres. ¿Estás listo para desvelar el misterio? Vamos a iniciar mezclando 1 litro de leche a temperatura ambiente con 70 gramos de harina, 70 gramos de maicena, la yema de un huevo, 40 gramos de azúcar y una cucharada de vainilla. El primer secreto de la abuela está en usar solo la yema y no la clara del huevo, por su alto contenido de grasa y lectina, que aporta suavidad, humedad, un sabor intenso y además ayuda a emulsionar los ingredientes, creando texturas más ricas y densas. Cuéntame acá en los comentarios, ¿conocías este increíble secreto de repostería? Cuando tengas una mezcla homogénea, lo llevaremos a cocinar a fuego bajo, sin dejar de batir para evitar que se queme. Otro tip de la abuela es batirlo en forma de 8, para evitar que tú te canses y la crema se queme. Cuando comience a hervir, apaga, retira del fuego e incorpora 300 gramos de queso crema. Este es el corazón de la receta, que le permite dar mayor cremosidad y sabor. Y la abuela te manda a decir que lo deberás añadir mientras la crema esté caliente para que sea más sencillo disolverlo. Finalmente reserva y vamos a remojar plantillas de vainilla en café con el licor de tu preferencia, para rellenar los bordes de un molde para horno. La abuela dice que el licor debe ser dulce y amargo al mismo tiempo, parecido al amaretto, para resaltar el café y mejorar el sabor de esta deliciosa torta. A continuación, cuando la crema esté a temperatura ambiente, deberás verter la mitad sobre el molde con las galletas. Puedes ayudarte de una espátula para alisar la crema antes de pasar al próximo paso. Vamos a realizar otra capa, remojando nuevamente las galletas en café y licor. Si te está gustando esta receta y eres amante de la cocina, te pedimos de corazón que te suscribas gratis a este canal y le des un like al video para no perderte ninguna receta que con tanto amor cocina la abuela. Otro tip que te puedo compartir es remojar las galletas solo 5 segundos en café y licor para evitar que se deshaga al momento de comer y se pueda sentir su textura entre tus labios. Finalmente, vas a terminar de colocar la otra parte restante de la crema, esparciendo bien por todas partes. En este paso será muy importante hacerlo con delicadeza para evitar que las galletas se deshagan al momento de alisar. Luego, para cubrir la torta, usaremos el restante de las plantillas, remojándolas nuevamente en café con licor. Recuerdo que la abuela una vez preparó este pastel para un compartir al que fue invitada. Lo guardó en la nevera
y al día siguiente, cuando lo sacó para llevarlo, resulta que le faltaba un buen pedazo. Al preguntar quién fue, todos señalaron al abuelo. Ya te podrás imaginar la tentación de pegarle un buen mordisco a este postre de lo fascinante que es. Para finalizar, lo vamos a envolver en papel de cocina para llevarlo a la nevera por 12 horas hasta que los ingredientes se compacten. Transcurrido ese tiempo, retira y desmolda con mucho cuidado. Mira qué fascinante queda este pastel con las galletas en los bordes y la crema en el centro sin desbordarse. Y para darle un toque especial, puedes decorar los bordes esparciendo un poco de coco rallado. Aunque si no es de tu agrado, puedes cambiar este ingrediente por un poco de chocolate blanco en polvo. Y la parte superior puedes cubrirla con chocolate en polvo para darle un toque de creatividad. Aunque la decoración queda completamente a tu gusto. Y así de fácil y delicioso tendrás listo este cremoso postre para disfrutar en casa de una deliciosa torta en compañía de tus seres queridos. Solo disfruta la cremosidad de este increíble pastel que se hace agua en la boca de lo delicioso y refrescante que es. Si llegase a sobrar algún pedazo y lo deseas guardar en la nevera, yo te recomiendo, conociendo lo delicioso que es este postre, que lo guardes bien escondido, lejos de todos, para que no te lo vayan a robar y te quedes con las ganas de comer más. Te lo comento por experiencia propia. Queremos darte las gracias por acompañarnos una vez más en esta receta, que con tanto cariño hemos preparado para ti. Nunca nos cansaremos de decir lo especial que eres para cada uno de nosotros. Jamás olvides lo importante que eres en este mundo. Si te gustó esta receta, por favor déjanos un comentario, dale un like al video y compártelo con tus seres amados. De esa forma yo te aseguro que vas a alegrar el corazón de nuestra abuela. La abuela te envía un gran abrazo cargado de bendiciones. Te deseamos un buen provecho y nos vemos en una próxima receta.